¿Alguna vez has sentido miedo? No sé, miedo de pronto a la muerte, miedo a una enfermedad, miedo a entrar en una crisis, miedo a perderlo todo, miedo de pronto a quedarte solo o sola. El miedo es algo natural dentro de lo que vivimos hoy constantemente, pero no es algo en lo que debamos refugiarnos. Es normal sentir miedo en algunos momentos. De hecho, el miedo puede producirse en nuestra vida debido a algún peligro inminente. Y el reconocer ese peligro inminente puede hacernos no tomar ciertas decisiones y quedarnos quietos mejor, ¿verdad? El problema está en cuando el miedo se apodera de nosotros y nos lleva al punto de retroceder, nos lleva a cometer ciertos errores, a tomar ciertas decisiones incorrectas, a dejar pasar ciertas oportunidades, a cargar culpas y muchas veces a paralizarnos frente a circunstancias que requieren de una decisión o de dar un siguiente paso. Así que el miedo puede ser un enemigo silencioso. La mayor estrategia hoy de las tinieblas, para que lo entiendas, de todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, es el miedo. Cuando una persona sufre de una enfermedad como el COVID-19 y luego lo envían a que debe estar apartado en un lugar solo para que no contamine a otros, no contagie a otros, lo primero que se le viene a la cabeza son malos pensamientos. Cuando comienza a sentir alguna dolencia o comienza ya a manifestar aquellas señales de que tiene esta enfermedad, comienzan los pensamientos a jugarle una mala pasada y comienza a debilitarse mucho más. El miedo hace que las defensas bajen y que la persona se sienta derrotado sin ni siquiera haber comenzado la batalla. Muchos hoy, cuando escuchan de una enfermedad, lo primero que viene a su corazón y a su mente es el miedo, la angustia. Esto hace que dejen de hacer lo que hacía antes y comiencen a pensar que ya todo acabó. El miedo es un enemigo silencioso y muy peligroso. No está mal sentir miedo. El verdadero problema está en refugiarse en él. Utilizar el miedo como un refugio no es lo correcto. Nosotros no podremos conquistar el miedo por más que querramos. Es allí donde necesitamos la intervención divina, donde necesitamos la ayuda de aquel que venció la muerte y resucitó. Aquel que nos dijo como consejo en algún momento que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que luego dijo: confíen. Confiad, yo he vencido al mundo. Tengan confianza, tengan fe, porque ya yo he vencido al mundo. En otras palabras, si ustedes confían en mí, no van a estar solos. Yo les voy a aconsejar, yo les voy a mostrar cuál es el camino que deben seguir. En medio de la enfermedad, de la angustia, de las circunstancias difíciles, aún en medio de los buenos tiempos, yo les daré el mejor consejo cómo deben soportar. Y de esta manera, así como yo vencí, ustedes van a vencer también. El miedo va a visitar a nuestras vidas. Pero ¿qué hacer cuando el miedo venga? Te estoy diciendo, es una de las más grandes estrategias de las tinieblas hoy para someternos, para no dejarnos disfrutar una vida en abundancia, para robarnos nuestra libertad que adquirimos en Cristo Jesús. Y entonces
andar preocupados todo el tiempo. Otro de los consejos que nos da la Biblia es: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando tenemos miedo, muchas veces nos vamos a afanar. El miedo trae afán. El miedo produce parálisis. Sí, te paraliza. El miedo no te deja pensar bien. Produce incertidumbre. ¿Has tenido incertidumbre alguna vez? ¿Qué es tener incertidumbre, pastor? Pues sencillo. Hacerte aquellas preguntas como: ¿qué será de mí el día de mañana? Si me enfermo, ¿qué me va a pasar? ¿O con quién van a quedar mis hijos? ¿Qué seguridad voy a tener? Comenzamos a tener esa sensación de falta de seguridad y entramos a una crisis de fe tremenda, con el fin de dejar de confiar, y perdemos confianza. El miedo se genera por una ausencia de confianza y dependencia de Dios. Mientras dependamos de Dios, estaremos tranquilos y fortalecidos. Pero si no dependemos de Dios, sino que dependemos de nosotros, vamos a tener una ausencia de confianza en Dios, y lo más probable es que vamos a resultar con miedo, con temores, que nos van a llevar a retroceder, a desaprovechar oportunidades y a quedarnos quietos. Como aquel que dice: es que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y entonces preferimos quedarnos en un status quo. No arriesgamos nada, no damos el siguiente paso, porque prefiero quedarme en la barca donde sé que en algún momento llegaré a algún lado, que bajarme y caminar hacia donde Jesús para caminar sobre las aguas. Espero estarme dando a entender. David tenía una solución cada vez que el miedo lo visitaba. Y vaya que podría tener los argumentos suficientes para tener miedo. Siendo rey de Israel, muchos lo perseguían, muchos se levantaron en su contra, y antes de ser rey, fue perseguido para quitarle la vida. Tuvo un oponente llamado Saúl, que ni siquiera lo buscó, pero por causa de lo que Dios le había dado, pues Saúl tuvo envidia y se levantó contra David. Hasta tal punto de que contrató a todo el ejército de Israel para capturar a David y matarlo. Dígame si usted, al saber que alguien lo está amenazando y lo está buscando para quitarle la vida, no le da algo de temor. Ahora, imagínese David. Muchos enemigos a su alrededor. Sin embargo, muchos de los salmos que David escribe, los escribe inspirado en la confianza que había tenido en Dios. El conocer a Dios en el anonimato lo llevaba a una dependencia completa de Él en medio de las circunstancias complicadas de la vida. A tal punto que, por ejemplo, Él escribió: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero me gusta un versículo sencillo que quiero regalarte hoy, para que cuando el temor visite tu vida, para cuando el miedo visite a tu casa, puedas declararlo. Salmos capítulo 56, verso 3. Repite conmigo. ¿Estás listo? Repite conmigo. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. ¡Qué maravilloso! Unas sencillas palabras. Es que si tú lees todo el Salmo 56, está hablando de los que calumnian, está hablando de sus enemigos, está hablando de las fuertes crisis que pasaba David. Pero luego él declaró: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. El Salmo 91, que lo has podido escuchar, declara una gran verdad: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La única manera de vencer el miedo
No es en nuestras propias fuerzas, ni confiando en lo que hemos aprendido de la vida, ni en lo que sabemos. No, Señor. La mejor manera es confiando en Dios. Segundo, deja que su amor te rodee. Tercero, conócelo. ¿Quién es Dios para ti? El concepto que tengas de Dios va a definir el grado de confianza que vas a vivir en medio de las circunstancias complicadas. La confianza es producto de conocer, es decir, de una relación y comunión continua. Conocer constantemente y profundamente quién es Dios y lo que recibimos de Él va a afianzar esa confianza y va a romper con esa sensación que te produce el miedo, que te hace olvidar o te hace dudar de quién es Dios y lo que eres para Él. Por eso, mis amados amigos, quiero recordarte esta palabra. Cuando tengo miedo, pongo en Él mi confianza. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia siempre utiliza el consejo de Dios para el hombre. No temas. No temas. Hoy vengo a decirte, no tengas temor. Sí, quizás el mundo te está dando todos los argumentos para que te llenes de miedo. Puedes tener todos los argumentos para salir corriendo. Puedes tener todos los argumentos para dejar todo tirado. Pero Dios te está diciendo hoy, no temas. Yo estoy contigo. No corras a tomar decisiones rápidas. No dejes que el miedo te deje o te impulse a abandonar lo que Dios prometió que iba a hacer contigo. Dios no ha acabado, mi amado amigo. Conócelo. Algunas personas me dicen, pastor, tengo miedo, no sé qué va a venir el día de mañana, y asisten a una iglesia, son cristianos. Y lo primero que yo les pregunto es, ¿cuánto conoces a Dios? Conocer a Dios no es decir yo creo en Él. No es suficiente decir yo creo en Dios. De hecho, la fe no se basa solo en decir yo creo. Encierra mucho más. Habla de confianza, obediencia, fidelidad. Pero después te hablaré de ello, para que podamos entender lo que es realmente la fe. Así que, mis amados amigos, conocer a Dios es importante. Y para conocer a alguien, tienes que estudiarlo, tienes que dedicarle tiempo, tienes que estar dispuesto y disponible para esa persona. ¿Cuánto oras en la semana? ¿Cuánto lees la Biblia en la semana? ¿Cuánto te alimentas de Dios? ¿Cuántas prédicas escuchas? ¿Cuántos mensajes meditas en el Señor? Si toda tu semana está llena de malas noticias, de novelas, de historias, películas, chismes, y no está lleno de las promesas de Dios, va a ser muy complicado que puedas confiar. Y el miedo se va a convertir en ese terror nocturno o en esa saeta que vuela de día, que consideras que vas a caer en ellos y que no vas a tener escapatoria. Pero cuando sabes quién es Dios y te alimentas de Él, es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque dices como David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cómo respondemos? Allí está el resultado de nuestra confianza. ¿Vas a responder con miedo y te vas a refugiar en Él? ¿O vas a renunciar a Él? Renuncia a Él hoy. Acepta a Dios, a Cristo en tu corazón. Y tómate el tiempo para leer su palabra, para orar. Llénate de Dios, congrégate, discipúlate, conócelo y afirma tus pasos. Entonces, cuando el miedo visite tu vida, dirás como dijo David, cuando tengo miedo, cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en el Señor. Padre, gracias por tu palabra.
sencilla, necesaria, para hacernos ver la realidad, la verdadera realidad, lo que proviene de ti. Tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Tú eres quien nos ayudas en medio de cada circunstancia. Señor, depender de ti es una bendición, porque ya no nos vamos a sostener en nuestras propias fuerzas que nos pueden fallar, sino eres tú quien nos sostienes. Tú venciste la muerte, Señor, y tú nos haces más que vencedores. Padre, es mi oración con todos aquellos que hoy en medio de la crisis están sintiendo temor. En el nombre de Jesús, dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento y rodéalos de tu amor, porque tu palabra dice: el perfecto amor echa fuera todo temor. Es tu amor que nos trae libertad y nos hace estar tranquilo, como un padre cuando abraza a su chiquito, cuando abraza a su hijo, y ese hijo sabe que todo va a estar bien. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.